Noticias claras, todo directo. Cada historia es un viaje perfecto. En tu pantalla de norte a sur, veo y siento, nunca tan puro. Hola Noticias, te quiero informar. Cada noticia te hará vibrar con confianza. Siempre la verdad. Hola Noticias, tu portal sin par. Notas de todo, siempre a diario. Con su estilo es extraordinario. Desde lo urgente a lo trivial. Todo aquí es fenomenal. Infórmate, aquí está tu realidad. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, yo soy Ángel Azamar y el día de hoy esto es un avance de lo que tendremos en el noticiero de Hola Noticias por la mañana. En el ámbito nacional tenemos información de que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una inversión histórica de 50,000 millones de pesos en un megabacheo nacional que reparará 18,000 kilómetros de carreteras federales este año, generando 100,000 empleos directos desde Baja California hasta el estado de Yucatán. A su vez, la presidenta también niega cualquier pacto que haya tenido con Donald Trump en la entrega de sus 37 presuntos delincuentes a Estados Unidos. Fue una decisión soberana, analizada caso por caso por el Consejo Nacional de Seguridad y responde a solicitudes formales del Departamento de Justicia estadounidense. A su vez, también defiende los envíos de hidrocarburos a Cuba como una cooperación histórica y mínima, similar a periodos pasados como el de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, datos del Banco de México revelaron un incremento sustancial en 2025, con cerca de 10,000 millones de pesos exportados, lo que genera cuestionamientos sobre el impacto y en las finanzas de Pemex y la transparencia sobre el sector energético. También se realizan acusaciones en redes sociales, quienes señalan al exfiscal Alejandro Gertz Manero por supuestos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según el empresario Simón Levy, el Senado ratificaría su designación como embajador en Europa este lunes, mientras las afirmaciones permanecen sin confirmación oficial. El presidente Donald Trump endurece su discurso en Davos, insiste en la compra de Groenlandia a Dinamarca con advertencias de consecuencias y aranceles, y anuncia una ofensiva terrestre contra cárteles de narcotráfico para una mayor efectividad en su estrategia de seguridad. En el sur del Líbano, ataques aéreos israelíes hieren al menos 8 periodistas mientras cubrían operaciones contra Hezbollah, pese al alto al fuego vigente en medio de una escalada que también deja civiles fallecidos. En Cancún, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Ana Pati Peralta anuncian que por primera vez la ciudad será sede del Hyrox, competencia internacional de fines al aire libre en el malecón Tajamar, en fechas del 13 al 15 de marzo, como parte de la promoción turística en Fitur 2026. Empresarios de Coparmex en Chetumal denuncian prácticas abusivas de ICA que mantienen paralizado desde 2004 al Tianguis Xumcax en el sur de Quintana Roo. También la presidenta Claudia Sheinbaum adelanta el envío inminente al Congreso de su presupuesto de reforma electoral, un tema clave que promete cambios profundos en el sistema democrático mexicano. En Culiacán ya circula también un video del momento en el que sujetos armados privan de la libertad a la tiktoker Nicolette, quien fue interceptada en su Cybertruck morada. La Fiscalía de Sinaloa confirma la investigación por su desaparición. Familiares exigen esclarecer la muerte de un joven en Culiacán durante una balacera en fechas del 13 de enero, donde quedó en medio de un supuesto fuego cruzado entre fuerzas federales y civiles armados. También en Quintana Roo, el gobierno del estado entrega equipo y herramientas por más de 700,000 pesos a rastros y casas de matanza en 5 municipios. Esto para garantizar procesos higiénicos y mantener el reconocimiento internacional en la exportación de carne. También en Irlanda, el profesor Enoch Burke es arrestado nuevamente tras más de 560 días en prisión por negarse a usar el pronombre ellos para un alumno, en un caso que dividió a la sociedad.
Por otro lado, en España, un video grabado días antes del accidente ferroviario en Córdoba muestra movimientos anormales y vibraciones en el tren, reforzando las denuncias previas ignoradas y poniendo en duda la seguridad de todo este sistema. No se vaya, porque en minutos profundizaremos en este y otros temas que marcan todo lo que es la agenda nacional e internacional. Quédese con nosotros, iniciamos. Esto es Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad, la razón e información. Una producción de Hola Multimedios. Muy buenos días a todos. Esto son las noticias por la mañana, transmitiendo en vivo desde el estudio número 1 de Hola Multimedios desde Cancún para todo el mundo. Y como siempre, con la información nacional, local e internacional más relevante al momento. Sean bienvenidos al noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Hola Noticias por la mañana. Como cada día estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.holanoticias.com, además de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla como X, Facebook y YouTube. Así para que usted pueda participar con nosotros, nos comente, nos cuestione y también nos comparta, por supuesto que nos siga minuto a minuto de esta transmisión del día de hoy, jueves 22 de enero de 2026. También le ponemos a sus órdenes nuestro correo de la redacción, holamultimedios@gmail.com, para que nos haga llegar sus denuncias ciudadanas a las cuales le daremos un puntual seguimiento. A su vez también le dejamos a su disposición nuestro teléfono de WhatsApp, que sería el 99 88 70 83 06. Quédense con nosotros porque como siempre le tenemos un gran programa para el día de hoy, jueves 22 de enero. No sin antes, vamos a validar qué es lo que nos depara para las próximas horas en el reporte que nos hace llegar el Sistema Meteorológico Nacional. Esto es el estado del tiempo en Hola Noticias. Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una vaguada a niveles altos de la atmósfera, aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo, y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, en tanto que el frente número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México, propiciará rachas de viento de hasta 50 km por hora y lluvias aisladas sobre los estados de dichas regiones. Asimismo, el ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura en el noroeste del país ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora y chubascos en zonas de Chihuahua. Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Infórmate, aquí está tu realidad.
Continuamos con las noticias. Una disculpa de antemano, tuvimos un pequeño inconveniente con el tema del audio. Ahora sí, vamos a, antes que nada, a arrancar con las noticias más importantes a nivel local. Iniciando con la información local, tenemos información no tanto de Quintana Roo, pero sí que está ocurriendo en Madrid, España, principalmente en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, en el cual la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Pati Peralta de la Peña, anunciaron que por primera vez en Cancún será por fin sede del Hyrox. Esto es una competencia de fitness al aire libre en el Malecón Tajamar, en fechas del 13 al 15 de marzo de este mismo año. Vamos a pasar ahora también a información también en el cual el día de ayer en el Fitur 2026 en Madrid, igualmente la gobernadora Mara Lezama y la Secretaría de Turismo Federal Josefina Rodríguez presentaron también la campaña Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones, que busca posicionar a Quintana Roo como uno de los destinos líderes a nivel mundial y abre más que nada oportunidades de inversión, conectividad y promoción turística, más de 70 expositores en total. Este turismo pues sería más que nada comunitario, busca tener una cultura viva y generar o crear experiencias de sus 12 destinos, mostrando un modelo que busca prosperidad compartida, que el turismo genere más empleos y un mayor ingreso también para todas las familias en Quintana Roo. Desde Fitur, desde Madrid, con buenas noticias para Quintana Roo, buenas noticias para Cancún. Por primera vez en Cancún y por primera vez al aire libre, tenemos Hyrox Cancún. Así es, en Malecón Tajamar, 13, 14 y 15 de marzo. Los estaremos esperando para vivir una experiencia inolvidable, para hacer un deporte que está ahorita súper de moda, este Hyrox, este evento de talla internacional, donde ya hay más de 8.500 participantes. Tenemos demanda de atletas de todo el mundo y seguimos siendo un epicentro, no nada más de sol y playa, de turismo deportivo, de salud, de high-end, de lujo, de aventura, de bodas, de romance y mucho más. Cancún se consolida como el turismo deportivo, pero también como la entrada al mundial. Así que tenemos la contienda de Hyrox 13, 14 y 15 de marzo, porque el Caribe mexicano es la capital mundial de las vacaciones. En contraste también con esta proyección internacional que está teniendo en el sur de Quintana Roo, los empresarios de la Coparmex denunciaron también presuntas prácticas abusivas de la empresa ICA Ingenieros Civiles Asociados, lo que ha mantenido al Tianguis Xumcach sin que se concluya la obra y también sin entregarlo. De acuerdo con los empresarios y sus declaraciones, ICA controla el predio y cada vez que se le pide que reanude la obra, estos exigen pagos, permisos y reglas que los comerciantes de los locales no pueden cumplir. Es decir, lo cobran en cantidades importantes para luego dar una vez más largas al avance de este proyecto. Por lo que Josué Osmani Palomo Oil, presidente de Coparmex Chetumal, exige una revisión inmediata, advirtiendo que esta situación no solo afecta a quienes dependen del tianguis, sino que también frena el desarrollo del sur de Quintana Roo. El contrato ya fue firmado en el año 2004 y se suponía que tenía que concluir dentro del mismo año. Ya estamos en 2026 y se sigue a la espera. Ahora sí que no sabemos o no se sabe con exactitud qué es lo que pasará, pero de 2004 a 2026 es un tiempo bastante injustificado para que ya se haya hecho esta prórroga. Pasando a otros temas, el gobierno del estado entregó también equipo y herramientas a lo que serían los rastros y casas de matanza en distintos puntos del estado de Quintana Roo, con una inversión de poco más de 700,000 pesos. Estos apoyos llegaron a 5 municipios y 7 comunidades, donde se entregaron desde mesas de acero, cuchillos especiales, hasta guantes y mandiles. Esto buscando procesos mucho más limpios y seguros. El objetivo, además de cuidar la salud pues obviamente de la gente que desempeña esta labor, es mantener el reconocimiento internacional que permite el exportar carne, lo que también beneficiará sobre todo a los productores locales.
Ahora le contamos también que en Playa del Carmen hubo movimiento en el gabinete municipal. Esto ya que la presidenta Estefanía Mercado nombró a Candy Mendoza como nueva secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático. La alcaldesa señaló que el nombramiento se basa en la experiencia de Mendoza y en la expectativa de su trabajo, que se enfoque en cuidar el seguimiento a los temas ambientales del municipio. Esto fue lo que compartió en sus redes sociales. Familia Playa del Carmen, he designado a la nueva secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, nuestra queridísima amiga, la licenciada Candy Mendoza, que yo sé que esta encomienda la ejercerá con mucha honestidad y, lo más importante, con resultados. En otras noticias también ya está todo listo para la 9ª edición del Ultramaratón Non-Stop, que se va a correr este 31 de enero y 1 de febrero en la pista del Toro Valenzuela, donde participarán un total de 80 atletas de distintos países en pruebas de 6, 12 y, escuche bien, hasta 24 horas continuas. Esto es un verdadero reto físico. El evento continuará con el respaldo del Instituto del Deporte y apoyo médico para todos los competidores, además de que vuelve a poner a Cancún en el mapa del turismo deportivo, atrayendo así a visitantes y mostrando que aquí no solamente hay sol y playa, sino también eventos de alto nivel que impulsan el deporte y también la economía local. En otros aspectos, durante la tarde de ayer se vivió un momento de tensión en la zona hotelera en Cancún, donde un sujeto protagonizó un forcejeo con elementos de la Guardia Nacional y terminó paralizando el tráfico durante el plazo de varios minutos. Todo ocurrió a la altura del kilómetro 12 de Boulevard Cuculcán, donde, de acuerdo con los testigos, el hombre estaba alterando el orden público y estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, justo en medio de la vialidad, lo que obligó obviamente a los agentes a intervenir. El sujeto incluso llega un momento en el cual alcanza a tomar el cargador del arma de uno de los oficiales, lo que complicó y puso bastante en tensión la situación. Por fortuna y con apoyo de un ciudadano lograron llevarlo a la banqueta para después detenerlo y trasladarlo ante el Ministerio Público. Hasta el momento no se tiene más información sobre este infractor o las causas que lo llevaron a alterar el orden de esta manera. Esto es lo que nos aparece o tenemos disponible en cuanto a las noticias más importantes a nivel de la región de Quintana Roo. No sin antes complementarlo con la información que nos comparten las principales diarios a nivel de todo lo que es la península. Vamos a pasar primero con lo que sería el diario de Yucatán. Nos aparece en riesgo de colapsar. Advierten expertos serias fallas estructurales en el tramo 5 del Tren Maya. Documentan daño severo al acuífero y a el ecosistema. Esta nota igualmente ya se la habíamos compartido hace unos días, en el cual pues estaban notando ya desde hace mucho tiempo pues este tipo de afectaciones que se están presentando. En el ámbito internacional, Trump relaja la presión. Tras acuerdo ya no exige anexión de Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonista de numerosos sucesos en la temprana escena internacional de este año, descartó durante su esperada intervención la fuerza para anexionar al territorio autónomo irlandés de Groenlandia, pero dejó claro que no renuncia al objetivo y reclamó negociaciones inmediatas para discutir su adquisición. El Barcelona se mantiene. El Barcelona está en noveno lugar, a pesar de una victoria de 4-2. Y corre el riesgo de tener que pasar por los playoffs para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones. En otras noticias, la temperatura no es igual al envejecer. Cambios mínimos revelan riesgos de salud en adultos. Esto está disponible en este caso en la portada, y nos aparece que con el envejecimiento la temperatura corporal se convierte en un indicador silencioso pero crucial de la salud en las personas mayores, especialmente en personas como en el estado de Yucatán. Pequeñas variaciones pueden revelar infecciones, hipotermia o desajustes del organismo. Esto es lo que nos aparece en la principal portada del diario de Yucatán. Vamos a pasar ahora con Quintana Roo hoy, en el cual nos aparece en la parte superior que premian a Playa del Carmen en el evento de Fitur 2026. Con agua, ley de aguas no afecta al campo. Esto lo puede consultar en la página 8.
Salarios turísticos no alcanzan para una vivienda digna. Rentar en Cancún ya es un lujo. Esto lo explico. El salario base de un mesero en Cancún ronda entre los 9,000 a 9,500 pesos mensuales. Esto sin contar con la propina. El salario mínimo general en México en este año ronda ya los 315 pesos diarios, es decir, 9,582 pesos mensuales. Para esto, la renta de un departamento en zonas accesibles ya ronda entre los 10 a los 15,000 pesos, por lo cual es una situación ya insostenible. En la parte inferior nos aparece destacan labor de Quintana Roo. México asume presidencia del Mundo Maya, en este caso con la participación de la gobernadora Mara Lezama. Vamos a pasar ahora al periódico de novedades. Nos aparece el Pabellón del Caribe, fue inaugurado por la gobernadora Mara Lezama y la titular de Sectur, Josefina Rodríguez, lo cual atrajo la atención de los turoperadores. También igualmente todo lo que se está dando a conocer es sobre el evento del Fitur, en el cual pues Quintana Roo está brillando en varios aspectos, así como el reconocimiento de Playa del Carmen y también Chetumal. En la parte inferior van contra el proyecto de Mahahual. Le comento, la organización Defendiendo del Derecho a un Medio Ambiente Sano, o el DEMAS, informó que ya presentó un amparo en contra de la presidenta municipal del municipio de Otope Blanco, Jensuni Martínez Hernández, y del Cabildo por conceder cambios de uso de suelo en Mahahual para favorecer el proyecto Perfect Day de la naviera estadounidense Royal Caribbean. Pasando al siguiente diario, vamos ahora a Keki, en el cual nos aparece la información de que arranca fuerte Quintana Roo su promoción en Madrid. Esto disponible en las páginas 2, 3 y 4, con varias fotos anexas en las cuales se ve a los principales representantes de la región, obviamente pues compartiendo este logro. El Caribe mexicano noquea en la Fitur. En alianza con empresarios y autoridades de Quintana Roo, Grupo Keki participa en la Feria Turística de Madrid para promocionar el destino. Pasando ahora a lo que sería su contraportada, nos aparece galardonan a Playa del Carmen en la Fitur. Obviamente pues este es el tema de tendencia que también estamos cubriendo tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales para que no se pierda ningún detalle. Vamos a pasar ahora también a lo que sería el periódico de Por Esto, en el cual nos aparece desorden. Genera inconformidad el proceso para tramitar la CURP biométrica en Cancún. Los ciudadanos ya forman filas desde la noche anterior y solo se han entregado 40 fichas. En otros temas, de 180 denuncias contra policías, menos de 10 prosperaron. Persiste la desconfianza para demandar. Señala también a un juez por dejar sin protección a un menor víctima de abuso familiar. Reportan la desaparición también de 3 jóvenes, en este caso en el apartado 9, 11 y 13 del diario. Continuamos con las noticias. También nos aparece que la escasa aplicación de sanciones contrasta con el aumento de estrellas por la parte del abuso de agentes, afirman las víctimas. Fernando N., magistrado, fue exhibido por presuntamente proteger a un supuesto violador de menores. Alertan de posible ecocidio en las obras del centro temático CUSA, en Cozumel. Y por último señalan a comisariados de vender tierras de forma ilegal en la zona continental. Esto es lo que nos aparece en los principales diarios a nivel regional. No sin antes, vamos ahora a un breve corte comercial en el cual le tenemos la información de la que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un megabacheo nacional en carreteras federales con una inversión de 50,000 millones de pesos. También la presidenta niega un pacto con Trump sobre la entrega de 37 reos a Estados Unidos. Asegura la primer mandataria mexicana que el envío de petróleo a Cuba siempre se ha mandado incluso en administraciones de Enrique Peña Nieto y que esto no afecta a la economía del país. Por otro lado, el exfiscal general Alejandro Gertz Manero será ratificado como embajador en Europa al tiempo que salen a la luz
mediante las redes sociales acusaciones de vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se viraliza video donde se ve al momento del levantón de la TikToker desaparecida en Culiacán. También la nueva reforma electoral será enviada al Congreso para su revisión. Una familia exige esclarecer muerte de un joven en Culiacán. Trascienden también cambios en el Senado, ya que Adán Augusto buscaría una embajada en Europa. ¿Cuál será? Todo esto y más lo tendremos al regreso de este pequeño corte comercial. No se vaya, regresamos. Enseguida regresamos. En Hola Noticias. Hola Cancún TV. Síguenos en Twitter. Twitter.com/Hola Noticias. Síguenos en Facebook. Facebook.com/Hola Noticias Cancún. Esto es la ola de la fauna. Para que un animal pueda evolucionar de un ratón a elefante, se necesitan 24 millones de generaciones. En cambio, para un animal como el conejo, sería algo más rápido, 10 millones de generaciones. Curiosamente, hacerse más pequeño es algo que se necesita mucho menos generaciones. Por ejemplo, para que un elefante pase a ser un elefante pigmeo, haría falta unas 100.000 generaciones. Cuando te haces más pequeño, necesitas menos comida y te puedes reproducir más rápido, lo que supone una ventaja, sobre todo si vives en una isla pequeña. Esto es la ola de la fauna. Ataques de tiburones. En el 2011 se registraron 75 ataques de tiburones en todo el mundo. Los tiburones, gracias al cine o a su aspecto agresivo, han logrado que se les tenga un gran respeto y sean uno de los animales más temidos del planeta. Para que ataque un tiburón es la confusión que les produce los objetos que flotan, como la tabla del surf. De hecho, el 60% de los ataques registrados son los surfistas. Otro 35% de ataques han sido registrados en nadadores y solamente un 5% en buceadores. Cabe destacar que los seres humanos no son parte de la dieta de los tiburones y el ataque típico que produce un tiburón es solo un mordisco, cosa que acaba siendo mortal si secciona la arteria femoral y no se ataja a tiempo. Se calcula que cada año 70 millones de tiburones son capturados, razón por la cual está a punto de desaparecer en muchas zonas del planeta. Regresamos. Continuamos en Hola Noticias. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión del día de hoy, jueves 22 de enero. Son las 11:02 en punto de la mañana. Vamos ahora a pasar a lo que serían las noticias más importantes a nivel nacional. Arrancando con las noticias nacionales, le cuento que el gobierno federal acaba de anunciar una inversión histórica de 50,000 millones de pesos, esto para acabar con los baches de todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este megabacheo cubrirá 18,000 kilómetros de carreteras federales durante todo el año 2026, usando maquinaria nueva y trenes de pavimentación que trabajarán desde Baja California hasta el estado de Yucatán. También mencionó que este proyecto promete generar unos 100,000 empleos en las diferentes regiones de todo México. Y esto más que nada fue la información que pudo compartir el secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina. Acompáñeme. La inversión van a ser 50,000 millones de pesos, como mencionó la presidenta. Una vez que, como mencionó, ha
tomado las peticiones y se ha hecho un diagnóstico importante de la red federal, se van a estar interviniendo 18,000 kilómetros de la red federal libre de peaje, de los cuales 7,100 corresponden a los ejes troncales, es decir, el 70% de los ejes troncales y adicionalmente pues 11,000 kilómetros de la red libre de peaje. Esto va a generar del orden de 100,000 empleos y estará ejecutándose, ya se está ejecutando, ya iniciamos, de enero a diciembre. Aquí en rojo se ve el nivel de intervención. Todo lo rojo son las carreteras que vamos a estar interviniendo. A su vez, dentro de la misma conferencia de ayer, se hablaba en los diarios del país sobre lo que es la extradición de los 37 reos del altiplano, esto como entrega a Estados Unidos, como si esto fuera básicamente una ofrenda para calmar la ira o lo que era la disposición del presidente Donald Trump. Fíjese que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la entrega de estos 37 presuntos criminales a Estados Unidos no fue un favor, ni mucho menos una respuesta a su reciente llamada con primer mandatorio estadounidense. Ella asegura que fue una decisión soberana y analizada por el Consejo Nacional de Seguridad, siempre poniendo por delante lo que más le conviene a México. Ya no entendimos en este punto si fue por miedo o no. Mejor acompáñenos a ver lo que dijo al respecto. Viene de los grupos del entendimiento bilateral. Y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es muy importante porque aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y sí es parte de fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No lo piden, ahí va. No, porque... Bueno, complementando también con lo que es esta información que se dio durante la conferencia de la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió también a tocar un tema que fue duramente criticado. Esto es el envío de petróleo a Cuba por parte de su administración. Y para justificarse, ahora mencionó que en administraciones pasadas también se le mandaba petróleo a la isla caribeña. Perdón. Y para tratar de compartir culpas, ella misma aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto lo hizo dentro de su administración, asegurando, según esto, que de esta forma era para que México, esto es una cantidad mínima. Acompáñenos a ver sus declaraciones. Pues México siempre ha sido solidario. Entonces, en el caso del petróleo ha habido envío de petróleo por contratos, esa es una parte. Peña Nieto, por ejemplo, le quita la deuda a Cuba de lo que debía de petróleo cuando llega. O sea, para que vean la relación independientemente de los gobiernos. El presidente López Obrador envía petróleo por las dos razones, tanto por contrato como por razones humanitarias en algunos casos, y nosotros decidimos seguir con lo mismo. Entonces, ¿qué decimos ahora frente a la situación? Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí.
Entonces es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad, de mucha dificultad. Entonces, ¿qué dice la derecha en México? No, que están regalando petróleo a costa del México. Pues no, no es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía. Pero es un apoyo solidario pues a una situación de penuria, de dificultad que vive un pueblo. Claro, sumado a todas estas declaraciones y a manera de justificarse, la presidenta también mencionó explícitamente que durante el gobierno de Peña Nieto se enviaba, como le comentamos, petróleo a Cuba e incluso se condonó una parte sustantiva de deudas cubanas con Pemex. Esto era alrededor del 70% en el año 2013, según sus referencias. Sin embargo, las cifras disponibles pintan un panorama distinto en términos de magnitud y evolución. Le explico, esto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que si usted recordará fue del 2012 al 2018, las exportaciones de productos petroleros a Cuba acumularon aproximadamente 141.8 millones de dólares, que es equivalente a unos 2.300, 2.500 millones de pesos al tipo de cambio del actual. Esto promedia alrededor de unos 23 a 25 millones de dólares por año, un flujo modesto y sin indicios de envíos masivos o subsidiados a gran escala. En contraste, bajo la administración actual que inició en octubre del año 2024, pero haciendo énfasis en el año 2025, los datos del Banco de México indican que en las exportaciones de productos petroleros a Cuba alcanzaron el total de 557.9 millones de dólares, que son cerca de 10.000 millones de pesos al tipo de cambio promedio. Otras investigaciones independientes, como las de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o el MSCI, reportan discrepancias también. Por su lado, Pemex informó que la Secretaría de Estados Unidos solo fueron 400 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, pero registros aduanales mexicanos muestran envíos por más de 3.000 millones de dólares en periodos pico, es decir, de mayo a agosto de 2025, esto con un total anual que supera ampliamente lo histórico que ya se había registrado. Esto representa un incremento sustancial hasta 4 veces más que todo el sexenio de Peña Nieto en un solo año, y posicionó a México como el principal proveedor de hidrocarburos para Cuba tras la reducción de un suministro venezolano. En cuanto al impacto financiero para México, los envíos no parecen ser operaciones puramente comerciales a precios de mercado. Muchos se canalizan a través de lo que es la filial Gasolinas del Bienestar, que fue creada en el año 2022 y que reporta pérdidas millonarias. Por ejemplo, deudas acumuladas de miles de millones de pesos y operaciones con subsidios implícitos o entregas gratuitas y a bajo costo. Estos flujos contribuyen principalmente al deterioro financiero de Pemex, que es ya la petrolera más endeudada del mundo. En un contexto de reservas en declive, que están estimadas para sostener producción solo unos años más pese a inversiones millonarias, y con producción nacional estancada. Obviamente, pues la comparación con Peña Nieto pues sirve solamente como un argumento de continuidad histórica, pero está omitiendo la escala actual. Lo que antes era marginal se ha convertido en un flujo significativo que está generando costos de oportunidad, crudo no refinado localmente o vendido a mejores precios. Presiones diplomáticas, como son las críticas de Estados Unidos por posible evasión de sanciones, y una carga adicional para las finanzas públicas vía Pemex. Y sí, aunque la solidaridad con Cuba tiene raíces históricas y puede justificarse como una política exterior soberana, la afirmación de que se trata de una
Como todo esto, la afirmación de que esto se trata de una cantidad mínima o equivalente a periodos pasados de ninguna manera resiste el escrutinio público de las cifras que se están dando a luz nuevamente. El incremento en volumen y valor durante el año 2025 plantea preguntas legítimas sobre la famosa transparencia que tanto pregona la Cuarta Transformación y la rentabilidad o priorización de recursos en un país que ya cuenta con desafíos energéticos internos. La promesa de publicar datos detallados por parte de Pemex sería un paso necesario para aclarar el alcance real de esta cooperación y su costo para los mexicanos. ¿Pero qué cree? Lo mejor será conseguir una silla y sentarnos a esperar principalmente que todo esto suceda. Obviamente pues es una afirmación que por parte de la mandataria pues no tiene ni pies ni cabeza y también únicamente es para desviar la atención. En otros temas también vamos a comentarle que de acuerdo con lo que informó también la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la embajada en Reino Unido, que sería asignada al exfiscal Alejandro Gertz Manero, todo indica que el Senado lo ratificará a más tardar el próximo lunes. Sin embargo, déjeme le cuento que el empresario Simón Levy, por su cuenta de X, aseguró que el exfiscal Alejandro Gertz había sido acusado formalmente en una corte de Estados Unidos por supuestamente permitir pagos de nómina del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decir que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades extranjeras mexicanas sobre la falsedad o la confirmación de estas declaraciones. En las redes sociales se han replicado las declaraciones de Levy y han aparecido unas imágenes de lo que podría ser documentos oficiales, aunque al igual que las declaraciones de Levy no han sido confirmadas o desmentidas por alguna autoridad. Les estaremos sin ningún problema dando la información conforme se pueda confirmar o desmentir este hecho. Siguiendo también con los temas de seguridad, ahora le informo que en Culiacán se reportó la privación de la libertad de la creadora de contenido conocida como Nicolette, luego de que sujetos armados y con el rostro cubierto la interceptaran en el sector Isla Musala y la obligaran a subir a otro vehículo. En el lugar quedó abandonada la Cybertruck morada en la que ella se desplazaba, misma que la había hecho ampliamente reconocible en la ciudad, mientras que en las redes sociales comenzó a circular un video que muestra a una mujer siendo sometida por su parte. En este caso, la Fiscalía de Sinaloa ya también subió el boletín confirmando la desaparición de esta influencer. Ante esto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo lo siguiente sobre este caso. De la TikToker. ¿Cómo se llama? TikToker, no la influencer. Nicolette. Sí. ¿Hay alguna ¿Qué se sabe sobre este caso? No tenemos una información más que la que corre, así, sin mayores elementos de juicio. Pero ahí se encargó, hay un operativo para este caso, el caso de este muchacho de Tierra Blanca. ¿Se va a reunir con la familia, gobernador, del joven? Quedó grabado el momento de la privación de la libertad de la joven Nicolette. Quedó grabado el momento. Sí, ella vi el video y se me hizo muy raro eso, pero dicen que es que el carro en el que ella viajaba tiene esa virtud, ese dispositivo de grabar. ¿Se inició una búsqueda ahí entonces, gobernador, de los responsables? Ahí mismo, el ejército, ahí mismo, estaba tanto el general Bexeño como el general Soto, tomó medidas para ese caso y también el caso de Tierra Blanca. En seguimiento también con esta información que se está dando, también volvemos ahora con lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer y que adelantó que muy pronto enviará al Congreso su propuesta de la reforma electoral. La reforma que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que, a ver, y tiene que ver con lo que piensa la gente. Vamos a presentar aquí, cuando presentemos la propuesta, la encuesta que hicimos. Se hizo encuesta con 3 empresas encuestadoras para conocer la opinión de la ciudadanía. Y esencialmente la gente lo que ha planteado es disminución de los montos de lo que cuesta en general las elecciones, incluidos los partidos políticos. 2,
mayor democracia en otros temas, no solamente el electoral. 3, el tema de la representación proporcional. Sobre todo no les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados. Y en particular el tema de los mexicanos en el exterior, que ellos tienen el interés de que los diputados que los representen sean elegidos por ellos. Esa es una demanda de ellos, que no sean de las listas pluris que decida el partido, sino que ellos quisieran elegir a sus propios diputados, porque a la fecha solo votan por presidente o presidenta y en algunos estados por gobernador o gobernadora, solo por el ejecutivo. No votan por el legislativo. Sin embargo, tienes representantes de los mexicanos en el exterior. Ellos dicen, pues si vamos a tener representantes, pues que los elijamos nosotros. Entonces estamos viendo bajo qué circunstancias. También en Culiacán, retomando lo que nos informó Fernando Alan, bueno, en este caso la información que se llegó a cabo, que Fernando Alan Arce perdió la vida durante una balacera registrada el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, luego de quedar presuntamente en medio de un fuego cruzado durante una persecución entre las fuerzas federales y civiles armados. En tanto, el mismo gobernador Rubén Rocha Moya afirmó lo siguiente sobre la situación. Del joven en Tierra Blanca, ¿cuál es su mensaje a la ciudadanía? Pues que en realidad ya saben ustedes que nosotros estamos atentos a todos los reclamos que lo hagan por marcha y por demás y estamos trabajando, buscando responsables. En este caso es nuestra tarea hoy. Mire usted que desde hace un tiempo también se viene rumorando que el coordinador de Morena, Adán Augusto López, podría dejar el Senado y que estaría negociando una embajada en Europa, posiblemente ya sea en el país de Francia o Portugal, después de un 2025 lleno de polémicas, señalamientos e incluso pues el coordinador de Morena dejaría posiblemente a principios de este año el Senado y así su salida le dejaría el camino libre a Ignacio Mier para tomar la bancada. Así que habrá que ver cómo terminan en esta situación y también pues si se reporta alguna novedad por parte del Senado. Esto vamos a complementar ahora con la información que nos aparece en los diarios más importantes en el país. Vamos a arrancar primero con el diario de La Jornada, en el cual nos aparece: Trump recula renuncia a uso de la fuerza en Groenlandia. En Davos, el magnate anuncia arreglo tras su reunión con el secretario general de la OTAN y vislumbra el marco de un futuro acuerdo para la seguridad de toda la región ártica. Cayeron asesinatos 11% en el primer semestre de 2025. Esto según el INEGI. La cifra de 14.488 es la más baja desde el año 2016. Por interés nacional envió a Estados Unidos de 37 narcos Sheinbaum. Esto fue la nota que le compartimos hace un momento. Y también genocidio. Mortal virus mutante se suma al desastre en Gaza. Por colapso del sistema de salud, mal rutinario es fatal. Esto es lo que nos aparece en la primera plana de La Jornada. Vamos ahora a pasar a Milenio, en el cual nos aparece esta misma información de que Trump pacta no usar la fuerza en Groenlandia, pero se aferra a la venta. El presidente estadounidense Donald Trump reclamó en el foro de Davos negociaciones inmediatas para la adquisición de Groenlandia, aunque aseguró haber pactado con la OTAN que no recurrirá a la fuerza para anexionar este territorio. Ya veremos cómo va avanzando esta situación. También aparece: aplauden a la DEA, FBI, Embajada y Bondi la entrega de los 37 narcos por parte del gobierno mexicano. Y en la parte inferior, Membrete Provida rebasa a Alex Pez y a María Rosa por registro partidista. A un mes de que venza el plazo del INE, México tiene vida. Ya superó las firmas requeridas para competir en el año 2027. Vamos a pasar ahora al siguiente diario, que sería Reforma. En la parte superior nos aparece: investigan a 10 policías o agentes de la Fiscalía Regional de Tecámac en el Estado de México, quienes fueron removidos de su cargo para ser investigados por presuntos casos de extorsión a los automovilistas.
Igualmente se reitera la información sobre el presidente Donald Trump, en el cual golpea, insulta y soba en freno a los aranceles. Gritar el tema de Groenlandia cumple otros propósitos: desviar la atención del caso Epstein y de sus encuestas en caída y exhibir el músculo militar estadounidense. En esencia es solo un berrinche. Esto lo comenta Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía. También nos aparece en el costado derecho: esperan en Estados Unidos una tormenta de nieve que sube 63% el gas. Una enorme tormenta azotará a Estados Unidos a partir, en este caso, pues sería de mañana, lo que provocó que los futuros del gas natural estadounidense pasara la entrega en febrero, subieran un 63% en las últimas 2 sesiones, encaminándose a su mayor ganancia semanal en más de 3 décadas. También perderían el PT y el PBM 900 millones de pesos sin el partido de Morena. Y por último nos aparece en la parte inferior: adjudica Pemex contratos a favoristas. Pemex adjudicó nuevos contratos para grandes proyectos petroquímicos a Mota, Engil e Ica, ex constructoras favoritas de la 4T, pero hasta ahora no ha publicado los montos y la modalidad en que serán ejercidos. Vamos a pasar ahora a la información que nos arroja el Universal. Europa y OTAN doblan a Trump por Groenlandia. Nos aparece un día después de que los líderes europeos advirtieran que estaban dispuestos a emprender represalias comerciales en contra de Estados Unidos por el tema de Groenlandia. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se logró un acuerdo marco sobre el territorio danés y retiró sus amenazas arancelarias. También nos aparece en la parte de abajo: nueva corte lleva marcador de 7-0 en fallos a favor de la 4T. El pleno de 9 ministros ha ratificado en los más de 4 meses que se lleva en funciones proyectos y reformas de López Obrador y del Congreso, mayoritariamente morenista. También seguros médicos se encarecen en el arranque del año. En pólizas para adultos mayores el aumento de precio puede llegar hasta 40%. Esto genera pues obviamente una alerta. Y también en la parte inferior nos reitera el hecho de que Sheinbaum en pro de las minorías y contra pluris. En el debate de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó a favor de que las minorías tengan representación en el Congreso pese a una baja votación. Criticó las listas de plurinominales porque dijo provienen de las burocracias partidistas y es algo que la gente no quiere. Esto es lo que nos aparece en el diario de El Universal. Y por último sería lo que nos aparece en los principales diarios a nivel nacional. Ahora vamos a irnos a un pequeño corte comercial, no sin antes recordarle o comentarle sobre los ataques aéreos que estuvieron ocurriendo en Líbano y que dejan a periodistas heridos en el sur del país. Se hace la entrega de nuevos tanques ingenieros IMR-3M con escudo antidrones que llegan a Rusia. También arresto de profesor irlandés por su uso de pronombres ellos o ellas en escuelas. El presidente Donald Trump endurece su discurso en Davos y anuncia la ofensiva terrestre contra los cárteles. En otras noticias, le salió el tiro por la culata a un ladrón quien fue sometido a golpes en una tienda en Brasil. También se realiza un golpe histórico al narcotráfico en Europa con el desmantelamiento de 24 laboratorios clandestinos. Imágenes previas al choque que exhiben movimientos anormales en el tren antes del accidente en Córdoba, España. Todo esto al regreso, no se vaya. Enseguida regresamos. En Hola Noticias. Hola Cancún TV. Búscanos en redes sociales. youtube.com Hola Noticias Cancún. Twitter @Hola Noticias. Facebook.com Hola Noticias Cancún. holamultimedios@gmail.com. holanoticias.com.
Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos transmitiendo el día de hoy, jueves 22 de enero 2026. Son las 11:28 de la mañana. Vamos a pasar ahora a lo que serían las noticias internacionales. Arrancando en el panorama internacional, en el sur del Líbano se presentaron nuevos ataques aéreos israelíes que han dejado varios periodistas heridos mientras cubrían los bombarderos en localidades como Canarit, Kafur y en otras zonas cercanas. Según los primeros reportes de medios locales y agencias internacionales, al menos 8 comunicadores resultaron lesionados por uso de metralla o esquirlas durante las incursiones, que Israel justificó como operaciones contra objetivos de Hezbollah, pese al alto al fuego vigente desde hace más de un año. Esto ocurre en medio de una escalada de tensiones en la región, donde lamentablemente pues ya se reportan civiles libaneses fallecidos en estos mismos ataques. Ahora le cuento sobre un desarrollo militar en Rusia, principalmente la empresa Urlabanovzavod, ya sé que suena como trabalenguas, Urlabanovzavod entregó un nuevo lote de vehículos de ingeniería IMR-3M al Ministerio de Defensa. Estos tanques de ingeniería, basados en los chasis del T-90 y equipados con sistemas de guerra electrónica y protección adicional contra drones, refuerzan la capacidad del ejército ruso para despejar obstáculos, minas y barreras enemigas en el campo de batalla, facilitando el avance de las unidades en zonas de combate. Por su lado, en Irlanda volvió a ser arrestado el profesor Enoch Burke, quien suma ya más de 560 días en prisión, luego de presentarse otra vez frente a Wilson Hospital School, pese a tener prohibido acercarse a este lugar. En concreto, el docente se negó a usar el pronombre ellos para referirse a un alumno como le exigía la dirección, y aseguró que se trata de una ideología que se impone en las escuelas, que busca silencio y no debate, y que no está dispuesto a renunciar a sus creencias cristianas, mientras las autoridades reiteran que su detención se debe al incumplimiento de una orden judicial y no directamente a sus opiniones particulares, en un caso que sigue dividiendo a la sociedad irlandesa. Siguiendo con los temas, también ahora hay que poner atención a lo que nuevamente dijo Trump y que ya veníamos con una previa antes, que desde el foro de Davos, por un lado, volvió a insistir en la compra de hielo, refiriéndose en este caso a Groenlandia, y presionando a Dinamarca para que acepte la oferta, advirtiendo que una negativa tendría fuertes consecuencias en la relación futura con el país de los Estados Unidos. Y por el otro lado, el mandatario aseguró que su gobierno comenzará ataques por tierra contra los cárteles de narcotráfico, al considerar que esa estrategia sería más efectiva como siempre. Declaraciones que, como se imaginará, vuelven a generar preocupación y debate. Ahora también le comentamos una historia que se volvió viral en Brasil, porque a un ladrón literalmente le salió el tiro por la culata. En una tienda de Novia Igaku en Río de Janeiro, el sujeto intentó cometer lo que parecía un robo fácil, pero fue sorprendido por clientes y personas que estaban cerca. Quienes ante este hecho lograron someterlo, incluso con una patada voladora que quedó grabada por parte de uno de los civiles. El intento de asalto terminó mal para el delincuente y abrió el debate sobre lo que es el tema de la inseguridad y también por fortuna la reacción ciudadana que hubo ante este hecho. Le cuento también que en Europa se asestó un golpe histórico al narcotráfico, con el desmantelamiento de 24 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en países del este, toneladas de químicos asegurados y decenas de detenidos en una operación coordinada que debilitó de forma significativa a una de las redes criminales más grandes de todo el continente.
Y para cerrar el día de hoy, le cuento sobre el conocido ya accidente ferroviario que ocurrió en Córdoba, España, donde actualmente ya salió a la luz un video grabado días antes en donde una pasajera muestra movimientos anormales, fuertes vibraciones y balanceos dentro de este tren, algo que muchos usuarios y trabajadores ya habían denunciado sin que se tomaran las medidas preventivas, al igual que una llamada de un operador el cual avisó antes sobre este hecho tan grave. Acompáñame a escuchar esto. 6189, aquí Tocha, dime. Hola Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ah, ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya los ha bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, más no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí Atocha. Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Como ya escuchó, la grabación difundida tras el choque ocurrido en Adamuz refuerza la versión de que el problema era conocido, donde el maquinista estaba alertando de este descarrilamiento y que estaba invadiendo otra vía, mientras que Control le respondían pues, que simplemente no había peligro. El material ha revivado sin duda el debate sobre la falta de respuesta de las autoridades ante estas advertencias que se hicieron y ha puesto bajo la lupa la actuación del gobierno, la negligencia de los responsables de la seguridad ferroviaria. Obviamente pues es un hecho que no se puede ya pasar por alto. Y con esto llegamos al final de la emisión de este noticiero del día de hoy. Le agradecemos de antemano por habernos acompañado de inicio a fin y también le agradecemos a nuestro equipo de producción porque sin ellos no sería posible traerles toda esta información. Como siempre le invitamos a escucharnos el día de mañana a través de nuestra página web y redes sociales disponibles, tanto Facebook como YouTube, para que podamos compartirle las noticias más importantes a nivel local, nacional e internacional. Yo soy Ángela Samar y a partir de este momento está usted informado. Esto fue Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad, la razón e información. Una producción de Hola Multimedios.